ya se encuentra con nosotros la licenciada Rita Barrera de Seguro para conversar sobre el duelo anticipado. Bienvenida a la cocina de Ají. El duelo anticipado, según me contaba usted anteriormente, es cuando debemos prepararnos para el fallecimiento de un ser querido. Pero bien es cierto que al final nadie está preparado para un momento como este. Así es. Y cuando hablamos del duelo anticipado, hablamos aquí, vamos a tener presente a la Fundación Pío Rafael Martínez, que es el lugar donde vengo y justamente trabajamos estos procesos de duelo. Y específicamente el duelo anticipado es cuando a una persona, por ejemplo, se le determina una enfermedad terminal y tanto él como su familia viven un proceso de pérdida antes que finalmente la persona fallezca. Entonces van a vivir una serie de etapas, de acuerdo al autor, varían las etapas, como por ejemplo, en primer punto van a vivir lo que es la etapa de negación, que es cuando definitivamente le dan la noticia al paciente y tanto él y sus parientes allegados pues se niegan y se resisten a que eso es una realidad y que es inminente. Luego viene esta etapa de evitación, en donde el paciente, incluso los parientes, tienden a negar que recibieron la noticia. Luego este paciente pasa a una etapa de ira, que es esa rabia, estoy molesto con el mundo, con todo lo que me rodea y que definitivamente tiene que ver con la enfermedad. Luego viene la etapa de, que pudiéramos llamar de negociación, en donde este paciente que está ya próximo a morir empieza a negociar hasta con Dios. Es que si me mejoro voy a prometer esto, es que si me salvo voy a dedicarme a aquello, mi vida va a cambiar. Y finalmente son como etapas en donde poco a poco el paciente va avanzando. Luego de esto pudiéramos decir que viene una etapa de depresión, en que definitivamente reconoce que es la enfermedad, que es inminente, van apareciendo síntomas muy marcados, hasta que finalmente viene la de aceptación y asimilación. Es muy difícil vivir el proceso de cada una de estas etapas, porque no todo el mundo, la gran mayoría de las personas, nadie está preparado para morir, o sea, o para ver a algún familiar morir. Como, por ejemplo, en el caso de nosotros como familiares, si ya tenemos el conocimiento que una persona cercana a nosotros tiene una enfermedad terminal, en este caso, ¿cómo nosotros podemos prepararnos para vivir ese duelo y para también dar ánimos y no desvanecernos frente a esa persona que lo que necesita a su alrededor es gente que le dé ánimo o que esté positivo? Bueno, es importante, Erika, primero conocer que a raíz de que nosotros vivimos una experiencia de pérdida, cada miembro de la familia inclusive va a vivir sus propias pérdidas. Claro. Quiere decir entonces que si, por ejemplo, dentro de los miembros de la familia hay parientes que han vivido pérdidas anteriores, pero que estas pérdidas no han sido trabajadas, conectan. Entonces no es tan fácil a veces decir que el hermano va a hacer esto, que la mamá va a hacer esto, siendo el papá, por ejemplo, el que está con esta enfermedad terminal. Así que la dinámica cambia. Hay que tener presente también que estas etapas tanto la vive el paciente, pero igualmente lo viven los familiares. Claro. Así que fluctúan y no es que tienen una posición marcada ni en forma secuencial. Ellas puede que van variando de acuerdo a la dinámica de cada familia. Hay que ver, también se tiene que tener presente que la dinámica familiar que se tenía antes de. Eso va con las características de cada familia. Conversando con un doctor, él me decía, al inicio para mí, luego del diagnóstico, dar la noticia a los familiares de mis pacientes cuando estaban en etapa terminal era muy difícil. Luego de un tiempo ya se me ha hecho fácil porque obviamente es tarea de casi todos los días, pero esto no pasa con los seres queridos. Cuando te toca a ti comunicarlo, ¿cuál es la manera correcta? Con la verdad, con dignidad, respetando, con un poco de tacto también. Con Creo dignidad, que a veces perdemos el tacto. Claro que sí, porque hay que tener presente también que en ocasiones uno con el ánimo de proteger, dicen algunos parientes, al paciente, prefieren no compartirle la noticia. Pero en realidad, si es sobre todo una etapa terminal, lo ideal sería que este paciente tenga conocimiento para que de alguna forma pueda colaborar con su proceso de despedida. Y ¿estaría mal? Me llama la atención, por ejemplo, que a veces cuando es una persona ya en la tercera edad o una persona avanzada, pues es un poco más fácil porque se dice que la vida, pues ya esta persona vivió la vida y tal y cual y lo que sea. Pero de repente sí es una desgracia un poco más marcada cuando una persona joven, pues le dicen pues, o que un tiene esta niño, enfermedad. de repente, o de repente un niño, una mamá que ninguna mamá quiere que su hijo se muera. O sea, yo pienso que lo más horrible para una mamá, para un padre puede ser que la ley de la vida te indica que nosotros enterramos a nuestros padres, no es que los padres nos entierran a nosotros. Entonces, yo siento que la pérdida de un hijo
sobre todo a muy temprana edad, debe ser un duelo muy Mucho más duro duro. de sobrellevar. Bueno, o uno de los más difíciles. Definitivamente que la pérdida más significativa que podemos vivir, que puede vivir un ser humano, es la pérdida de un hijo. Ay, no. Ahora, definitivamente nosotros tenemos que ser muy respetuosos de establecer que las pérdidas no únicamente se adjudican a la pérdida de un ser querido. Puede ser una separación y divorcio, Claro. puede ser una jubilación, Una pérdida de un trabajo. la pérdida de un trabajo, e igualmente amigo. la persona vive un duelo a raíz de esa pérdida. También un miembro de un cuerpo, la Claro persona que cuando sí, pierde claro que un sí, miembro de su cuerpo claro que también sí. vive un luto. Así es. Inclusive, cuando una persona se traslada de su país natal, por ejemplo, y También. eso que estamos viviendo los panameños hoy día, vive un duelo. Claro. Es cierto. Y es por eso que, recordando las etapas que hace un instante mencioné, estas personas viven rabia, viven ira, viven negación, porque están viviendo su duelo. Y esa es la hay explicación que personas- se tiene. Siempre hay personas como súper optimistas, como que bueno, ya tal, perdí el trabajo y bueno, voy para el otro trabajo y la vida sigue Y ya. adelante y voy. Y nunca hicieron un aparente duelo porque te cambiaste de un trabajo, de repente te botaron de un trabajo que tenías 10, 15 años de estar trabajando, que amabas, que te sentías parte, que tenías la camiseta puesta, y al día siguiente que ¿sabes qué? Positivo, caminando y voy al próximo trabajo. ¿Estas personas realmente tienen que hacer un duelo o simplemente lo hacen más, su manera? más livianamente porque se montan de repente en la emoción del nuevo trabajo? Bueno, yo sí he dado en un punto fundamental. Todos los seres humanos afrontamos nuestras Eso es dificultades con el equipaje emocional. Ok. Entonces, definitivamente va a tener mucho que ver el equipaje emocional que tenga individualmente cada miembro de la familia, incluyendo al enfermo, o ese sistema familiar, de qué manera con anterioridad ha manejado las pérdidas. A lo mejor es una familia en donde se trabajan los secretos y en donde se Claro. usan las máscaras, en donde no se dicen las verdades. Entonces, cuando viene una pérdida, y sobre todo a este nivel, definitivamente que es más difícil. Claro. Con relación a los que nos compartía Erika y Josie con respecto a la edad, también es otro elemento que se da en este hecho, porque una de las cosas que afecta al momento de la pérdida es la edad, la forma como fallece la También. persona. No es lo mismo, Sí, no es lo mismo. un jovencito de 16 años que se quita la vida, por ejemplo, porque la novia lo dejó, a una abuelita que tiene 95 años y que definitivamente tiene una enfermedad terminal. Definitivamente que no es que uno desee que la abuela fallezca, pero la manera en que se percibe esta pérdida tal vez sea con un poco más de ecuanimidad y de calma y sobre todo de resignación. Me interesa mucho distinto a un jovencito de 16 el tema de años. los niños. Cuando tenemos en nuestras casas a una persona que está enfrentando esta situación y nos estamos preparando para el duelo, ¿es correcto esconderlo de los niños? Por supuesto que no. Al niño hay que ¿Cómo se le habla, por participarle. ejemplo? Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en el momento de maduración del niño. Hay niños que de repente tienen 5 años, por ejemplo, y son muy maduros y hasta su vocabulario y todo lo que utilizan más elaborado. exacto. Entonces, yo tengo Pero que sigue siendo adecuar un la niño pequeñito información de 5 años. a la edad que el niño tiene. Porque para el niño es sumamente aún más difícil que se esté manejando toda una serie de cosas y movilización en la casa y estoy cambiando de cama y mi papá va y viene a casa si es que él está enfermo y al niño no se le comparte la información y es necesario decirle. Por Es supuesto. un miembro de la ¿Cómo familia. se le explica, por ejemplo, licenciada, en base a su experiencia, a un niño, vamos a poner 5, 6, 7 años, que pierde a Que va a su perder a papá su o a abuelito. su mamá o va a perder a su abuelito? Ya perdió, que se murió. Ajá. ¿Cómo se le explica? Definitivamente. ¿Qué se le dice? ¿Está en el cielo? O sea, ¿cómo se le habla a un niño? Por ejemplo, eso que nos acaba de decir Erika, de que el papá se fue al cielo. Por ejemplo, yo pudiera mencionarle un caso específico en donde esta mamá definitivamente que acude a nuestra fundación porque estaba muy asustada. El padre había fallecido del niño de 4 años y se le había notificado a este niño que el papá estaba en el cielo. Por esas circunstancias del destino, ellos vivían cerca de un aeropuerto. Entonces estaban en una situación grave que cada vez que se descuidaban, el niño corría al aeropuerto en busca de un avión a buscar al padre. Entonces nosotros tenemos que tener también mucho cuidado a la hora que compartimos esa información. Sí hay que bajar al nivel de la maduración, pero la verdad, no La decirle verdad, que, claro. que el papá está en el cielo, porque el niño, dentro de esa imaginación mágica que tienen Sí, es un ellos, pensamiento para ir al mágico. cielo es que yo puedo tomar una escalera y subir, Claro. cuando realmente eso no va a suceder. ¿Cuánto tiempo uno debe pasar ese luto? ¿Y cuánto tiempo ya no es normal y sabes qué? Puede ser Estás en una patológico. depresión que está afectando tu vida.
Exacto. Como mencioné anteriormente, tiene que ver con el equipaje emocional. No podemos determinar un tiempo preciso para cada persona. Lo va a manejar de manera diferente. Sin embargo, nosotros pasamos a lo que es un duelo normal a un duelo complicado cuando nosotros vemos, por ejemplo, que la persona en el estado de negación se resiste a aceptar y reconocer que la persona falleció, pero no sale de ese momento de negar que la persona falleció. Y usted ve que de repente nos vamos a encontrar con una mamá que dice, es que yo siento como hace 15 años mi hijo falleció y yo lo siento como si fuera ayer. Entonces definitivamente yo me tengo que ubicar en el proceso y digo, no, la persona está en el proceso de negación, en la parte del proceso de negación y no ha pasado 15 años y todavía lo niega. Inclusive hay personas que dicen que sí y siguen hablando de la persona en presente. Sí, porque es que a mi mamá no le gusta. Así es. No le gusta, Manny, no le gustaba. Yo sí, una nota sencilla. En un divorcio, la señora de González se divorció hace 3 años y todavía cuando se presenta dice, yo soy María de González. Eso es que la negación, claro que sí. No acepta ni reconoce. Es un mecanismo de defensa para no pasar ese Claro que sí. Y sobre todo que la negación es algo que hace la mente deliberadamente para protegerse de la información. O sea, dentro del proceso es normal en principio, pero si ya ha pasado el tiempo, ese momento no traspasa, no continúa, definitivamente que tenemos un duelo complicado. Desahogarse, o sea, expresar sus emociones. Y eso lo aprendí, por ejemplo, de mi psicóloga, cuando estaba pasando por una época difícil. Al principio yo, o sea, en verdad yo no lloraba, pues, o sea, yo no sentía nada. Entonces ella me decía, en algún momento tienes que sacar eso adentro. Y el día que lloré, yo fui de una inundación en Panamá. Porque lloré y lloré y lloré, y fue de la nada, yo no me lo esperaba. Y yo sentía, a veces al principio me sentía mal, pero porque yo no puedo llorar, porque esta situación no me permite llorar. Hasta que llegó su momento, que yo creo que ya estaba más preparada, lloré, solté y seguí para adelante. Bueno, esa es la receta mágica, permitirse sentir. Para sanar hay que expresar. Licenciada, a mí me llama mucho la atención que a veces lo vemos en películas, lo vemos en series o ya sea en cualquier oportunidad en la vida real, que muchas veces asociamos el tema del duelo con el fracaso. Y yo pienso que a veces por eso también nos cuesta más, como que yo no me voy a permitir que esta situación no me puede pasar a mí, o esta situación es mala, o de repente si te dicen que tienes una enfermedad, mi familia es fuerte, yo vengo de una familia fuerte, aquí nadie se ha muerto de esto no puede pasar, Y ¿cómo manejamos ese súper optimismo o súper triunfismo? No sé cómo se puede, para muchas personas, y para poder llegar realmente a decir y a aceptar, oye, esto realmente está pasando, ¿sabes? Hubo un divorcio, tienes una enfermedad terminal, cualquiera de las cosas, se quebró un negocio, tienes que cerrar un negocio. Sí. ¿Cómo hacemos con esta situación? Yo creo que eso que nos menciona Yossi debiera ser algo mágico para de repente, de alguna manera, aportar a lo que estamos viviendo hoy día, yo creo que a nivel mundial, y es que el fracaso forma parte de nuestras vidas. El fracaso así como ganamos, parte del aprendizaje. Perdemos. Y la vida se compone justamente de los dos conceptos. Juntos es lo que hace la vida de los seres humanos. El tema es que estamos trabajando en forma permanente para crear líderes en donde solamente hay triunfos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tengo a este chico de 17 años que es líder esto, y de repente la novia lo deja, eso no está dentro de la agenda, no tiene herramientas, no reconoce. Y ahí es donde toman decisiones tan drásticas como quitarse la vida. Hay gente, obviamente, que tiene resiliencia, o sea, todos tenemos, pero hay otros que lo tienen más a flor de piel y son como más prácticos a la hora de salir de una situación, de un duelo. Pasa lo siguiente, que desde que nosotros nacemos realmente nos vamos preparando, es como ir en una carrera donde me voy preparando para algo. Un ejemplo muy sencillo, desde que el niño nace y está en la cuna y usted ve que ese niño apenas llora, por ejemplo, su madre lo coge y lo acaricia, es decir, no lo deja llorar. El niño va caminando, se cae, se raspa y la mamá enseguida. El niño cuando entra al colegio, la madre no permite que nadie se lo toque. Bueno, de alguna manera lo estoy preparando para no fracasar, para no perder. ¿Qué hago yo con esta personita que he estado levantando, diciéndole, en la vida no hay errores, nunca te vas a caer, jamás debes llorar? Pues no le estoy preparando para lo principal, porque la vida realmente lo que me va dando más a lo mejor es golpes que ganancias. Entonces yo lo que tengo que tener es la capacidad de afrontar todas las situaciones que no estaban en mi agenda o que no son mis expectativas. Pero la sociedad ve eso, o sea,
Claro que sí. Cuando, o sea, la sociedad avala eso. Así es, lo avala. Y cuando tú no lo haces porque tú le estás enseñando algo a tu hijo, o sea, cuando tú sabes cuando tu hijo se golpea bien duro y cuando no, es simplemente como un susto. Cuando tú no vas corriendo y te alteras, ay, qué mala madre y qué mal padre. No, es que simplemente tú sabes que Y cuando no fue no algo está- de gravedad y que sí, en la vida te vas a caer esa y muchas veces. Claro. es. Y cuando, Pero así me cuando, enseñaron a mí. exacto, ¿no? Y cuando, por ejemplo, tú ves a las abuelas que regañan a las mamás y le dicen, déjalo que no le va a pasar nada, déjalo que juegue, que se ensucie y se rape las rodillas, que a ti te pasó igualito. Y ahí estás y no te Así pasó es. nada. Entonces un poco también eso, es que estamos tan asociados o apegados al tema de triunfar, al tema de ser excelente. Sí. Yo siempre tengo una queja y le digo a los papás de mis amigos, enséñale a tu hijo a ser la mejor versión de ellos, no siempre el número uno. A mí me costaba mucho porque cuando yo enseñaba en salones de 45 niñas para bailar en una función, no todas pueden ir adelante. Claro. Entonces todos quieren que sea la primera, Y no los tiene que papás ser la iban allá, me primera. imagino. ¿Qué quiere que sea la mía Me primera? paraban, dije, mi hija fulanita, usted me la puede poner adelante. No, adelante, va la Después mejor ir las 40 del salón, adelante. pero eso no significa que su hija no sea buena y que en su rango pueda ser una niña muy buena. Entonces es muy difícil. Licenciada, muchísimas gracias. Qué interesante conversación. Su información de contacto para todos los televidentes. Bueno, nosotros estamos ubicados en la Fundación Piero Rafael Martínez de la Hoz, en Avenida Balboa, en el edificio Atalaya, a 2 calles del Boulevard, Restaurante Boulevard, en el piso 1, oficina número 8. Y en los teléfonos 227-7498, también en la dirección de correo administración@duelo.org. Muchísimas gracias, me encantó este tema. Espero que hayan disfrutado también de este tema tan interesante como siempre nos brindan nuestros especialistas.